Con todas y con todos. En el marco de la transformación de la justicia que actualmente estamos viviendo en el Ecuador, resulta indispensable referirnos no solamente a la moderna infraestructura en construcción, a la tecnología de punta con la que se está dotando las diferentes judicaturas, al aumento significativo de juzgados y tribunales, a la trascendencia que se le está dando a la paridad de género, a los concursos públicos de merecimientos y oposición. Es necesario hacer hincapié en el sistema procesal y si éste permite el acceso a un juicio justo. Dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia que busca el desarrollo armónico de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, la defensa, promoción y garantía de los derechos humanos constituye una máxima que debe ser respetada por el Estado. Es así como la Constitución ecuatoriana del 2008 separa los principios de la función judicial de los principios de la administración de justicia. El sentido de esta separación es decir que la justicia se consagra como un derecho humano fundamental. Además, estamos dejando de lado el papel estrictamente positivista del juez. Vamos a un juez creador, a un juez propositivo. Es así como el artículo 167 de la Constitución ecuatoriana prescribe: la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce a través de los diferentes órganos de la función judicial. Y se ejerce por los órganos de la función judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución. Por lo tanto, los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos derecho de acudir a jueces y tribunales accesibles, imparciales y competentes, con independencia de nuestro género, raza, credo, nivel socioeconómico. En efecto, de las disposiciones del texto constitucional habremos de entender que las profundas transformaciones exigen también una profunda transformación institucional que sea capaz de asumir la garantía de los derechos humanos. Por lo tanto, para llevar a cabo una reforma judicial hay que primero identificar los problemas estructurales que estuvieran presentes dentro de la administración de justicia. Especialmente en el Ecuador, veamos que durante años el problema recurrente ha sido la falta de eficiencia, debida fundamentalmente a la inestabilidad política que vivimos durante varios años. Al efecto, es importante destacar que no solo es importante hacer justicia, sino cuánto ésta tarda en llegar, tomando en consideración que cada vez que un ciudadano presenta una reclamación administrativa o un recurso contencioso administrativo, espera que el mismo sea atendido a la brevedad posible, ya que están en juego sus derechos subjetivos. La eficiencia en la administración de justicia es parte del sentido mismo de la justicia, ya que si no se logra agilidad, no va a tener ningún resultado positivo la reforma. Respecto de la obligación de garantizar que tienen los estados que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha manifestado que esta no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido al cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia en la realidad de una eficaz garantía de libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Por lo tanto, de nada servirá la ratificación de los principales tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos si estos no se llevan a la práctica. El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagra lo que conocemos como garantías judiciales, o lo que el derecho internacional de los derechos humanos conoce como el debido proceso legal. Al efecto, la Corte Interamericana ha manifestado que esta norma no se limita a los recursos judiciales en un sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pudiera afectar sus derechos. Esto lo dijo en el caso Baena Ricardo versus Panamá, que ya lo manifestó el profesor Gineste. Es decir, que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. Ahora bien,
¿Cuáles son estas garantías del debido proceso de manera general? El acceso e igualdad a la justicia, audiencia pública, contar con un tribunal independiente, imparcial y competente, la presunción de inocencia, la integridad, libertad y seguridad de las personas, el juicio con términos y plazos razonables. A este punto es al que quiero llegar. Al efecto, la garantía judicial del plazo razonable constituye un presupuesto imprescindible del debido proceso legal, que surge de la necesidad de definir y observar dicha garantía en beneficio de quienes tienen asuntos pendientes o pretenden acceder a la instancia administrativa o contencioso administrativo. Es así como la observancia del plazo razonable posibilita que los ciudadanos y ciudadanas obtengan una rápida solución de los conflictos que hayan sido puestos en conocimiento de las autoridades respectivas, con observancia de términos judiciales y presupuestos legales aplicables al caso concreto, sin dilaciones de ningún tipo. En el ámbito del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana contemplan por lo menos dos contextos en los que se hace imperiosa la observancia de este plazo razonable. El primero tendiente a la protección del derecho a la libertad personal y el segundo dentro de las garantías judiciales en el marco del debido proceso legal. Y es justamente que dentro de estos dos contextos se enmarcan dos condenas en contra del Estado ecuatoriano, el caso Suárez Rosero y el caso Salvador Chiriboga, sobre los cuales volveré más adelante. En este orden de ideas, es necesario señalar que la tutela efectiva de los derechos humanos implica no solo la posibilidad de acceso a la justicia, ni la existencia formal de un recurso, implica que éste sea adecuado, efectivo y que sea resuelto en un plazo razonable. El derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los jueces y tribunales nacionales competentes, consagrado por el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, constituye una garantía fundamental que pretende el perfeccionamiento del sistema de administración de justicia dentro de los estados que han ratificado la Convención. En la actualidad son 4 los elementos que deben ser analizados para establecer si se ha vulnerado o no la garantía del plazo razonable. El primero, en la tarea de determinar si los procedimientos han sido respetuosos del plazo razonable, el primer elemento a determinar es la complejidad del caso. Y aquí deben tenerse en cuenta muchísimos factores: la prueba documental actuada, el número de testigos, el volumen del proceso, la novedad de la materia a resolver, etc. En el contexto de los procesos penales, por ejemplo, la violación de la garantía del plazo razonable puede estar conexa con otros derechos y garantías contenidos en la Convención, como lo es la violación al derecho a la libertad, que fue lo que ocurrió en el caso del señor Suárez Rosero. Lo tuvieron detenido sin formular de juicio, más allá de lo que pretendía la ley. Además de eso, cuando le dieron la condena, estuvo más tiempo de lo que fue su condena dentro del centro de privación de la libertad. Entonces, también se violó su derecho a la libertad y también se violaron las garantías judiciales y la protección judicial. Específicamente se dice que se violó el plazo razonable. Resulta evidente entonces que quien acude a la administración de justicia espera ser atendido a la brevedad posible, es decir, espera una resolución judicial respecto de su controversia, atención que lleva implícita el derecho de la justicia en un doble sentido: formal y material. Formal porque admite la posibilidad de requerir un pronunciamiento judicial mediante la actividad probatoria, la presentación de alegatos, la posibilidad de recurrir. Y material porque permite la obtención de una sentencia justa, independientemente del resultado que ésta tenga. Por ello, en determinadas circunstancias va a interesar más que se dicte una sentencia justa, a través de las garantías del debido proceso legal, claro está, antes que tramitar el proceso brevemente. En este caso, la garantía de la brevedad cede frente a las exigencias de la justicia, pero su reconsideración quedará sujeta a los criterios de proporcionalidad, pertinencia y oportunidad, en atención a los requerimientos de cada caso. En suma, la razonabilidad del plazo no puede equipararse a brevedad o laxitud en el procedimiento. El segundo elemento del que nos habla la Corte Interamericana es la actividad procesal del interesado.
Este punto es de suma trascendencia tanto en el procedimiento administrativo como en el proceso contencioso administrativo, ya que de esta manera se determina si el interesado está interesado en el impulso procesal. Al efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que de ninguna manera los interesados en sus actuaciones pueden desplegar acciones o conductas incompatibles con los fines de la justicia o que estén dirigidas a entorpecer la tramitación del proceso. Partiendo de este supuesto, es indispensable garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos y ciudadanas, que los recursos que se interpongan sean efectivos y eficaces. En este punto me referiré a la justicia más rezagada y olvidada dentro del territorio nacional, la justicia contencioso administrativa, que se rige por una ley de 1968 en el tema procesal. En cuanto a competencias, la rige también el Código Orgánico de la Función Judicial expedido en el año 2009. Y en cuanto al funcionamiento, la rigen dos resoluciones del Consejo de la Judicatura, de manera general, por acortarles el cuento de todas las normas que pueden regir al contencioso. Durante años, en el seno del Tribunal Contencioso Administrativo, no se ha logrado hacer efectivo el principio de oficialidad, que se dice informa a esta importante jurisdicción. La razón: el olvido. 2 salas de 3 jueces para tramitar una cantidad enorme de procesos. Y de estos 3 jueces, solamente 3 eran definitivos, los demás con jueces o interinos. Entonces, no debe sorprender que la carga del contencioso administrativo sea tan fuerte. Y tampoco debe sorprender que en algunos casos la justicia contencioso administrativa prefiera que el interesado le dé impulso a la causa, especialmente en lo que tiene que ver con la apertura de la causa a prueba y cuando se pide que se dicte sentencia. Ahora bien, el profesor colombiano Carlos Betancourt nos dice: con todo, si el actor tolera la negligencia o morosidad del juez y guarda silencio sin tratar de hacer nada para sacarlo de su parálisis, no podrá alegar la no perención del proceso, ya que como mínimo debió haberlo invitado a su continuación mediante un escrito adecuado. Quiere el legislador que se inste a los jueces, quienes, y es demasiado frecuente, escudan su morosidad en la actitud pasiva de las partes y en esta encuentran su justificación. Entonces, el juez no se puede escudar en la actitud del interesado para no darle el impulso oficial debido. En las circunstancias que les cuento que he vivido el contencioso administrativo, que ha sido muy difícil asegurar el principio de oficialidad. En cuanto al comportamiento de las autoridades judiciales, el artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador dice que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. Por lo tanto, para que los jueces puedan desplegar su labor de manera adecuada, deben contar con un marco procesal adecuado, acorde a la realidad para que puedan desarrollar sus labores. Además, se entiende que de acuerdo a la selección de perfiles y especialización, están en condiciones óptimas para administrar justicia. En este punto vuelvo sobre la sentencia del caso Salvador Chiriboga versus Ecuador. Los terrenos que ahora forman parte del Parque Metropolitano fueron declarados de utilidad pública. La familia Salvador Chiriboga inició 2 recursos contenciosos administrativos ante la jurisdicción contencioso administrativa. El primero en el año de 1994, el segundo en el año de 1997. Le tocó a la primera sala y a la segunda sala. La cuestión es que estos recursos no se resolvían por la carga procesal, por la falta de jueces, por la falta de normativa, en fin. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué fue lo que dijo en este caso? Consideró los elementos de los cuales hemos hablado. Consideró que la complejidad de los recursos subjetivos o de plena jurisdicción están diseñados para hacer procedimientos sencillos y expeditos en cuanto a la actuación de la señora Salvador Chiriboga. Fue acorde a la normativa interna, ya que ella ha insistido constantemente con que los recursos